Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Sin Manual. Yo siempre les he comentado que Sin Manual busca justamente invitarnos a que todos esos prejuicios, preconceptos con los que vemos y vivimos la vida, que incluso que tenemos apuntados en un manual imaginario y que lamentablemente la mayoría de esos elementos o de esos prejuicios forman parte de los sistemas en los que nos hemos desarrollado, no necesariamente creados por nosotros, el sistema educativo, cómo nos educaron, cómo nos criaron, todos los valores o los prejuicios de nuestra familia, en fin, ese manual que lamentablemente no nos ha llevado por un camino de felicidad. Este espacio busca invitarte a revisarlo y, si es posible, pues abandonar ese manual. ¿Y qué hacemos con la hoja en blanco? Bueno, justamente mi idea, que además responde a una necesidad interior, es ofrecerte estos testimonios, personas que justamente transitan ese camino y nos pueden ayudar a construir un manual realmente propio, que no venga cargado de tantas, que incluso desde el inconsciente no sabemos, y nos hace actuar de una manera determinada y perdernos de la esencia, distrayéndonos con todo lo que nos rodea. Después de esta larga introducción, pues yo quiero presentarles a mi invitado el día de hoy. Estoy segurísima que va a ser de mucho provecho. Y estoy segurísima que vas a tener de alguna u otra manera una luz en el camino. Y si no, pues sencillamente una inquietud de revisar y revisarte. A ver cómo va ese manual. Para ello nos vamos a España. Y en España saludo y agradezco a Jorge Carrasco, que está hoy en Sin Manual. Jorge, bienvenido. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estáis? Hola a todos, gracias por este espacio y por prestar oídos a este tipo de momentos únicos y de gran valor para la humanidad. Así es. Amigos, Jorge Carrasco es fundador del Instituto de Desarrollo Interior, especializado en psicología humanista, facilitador de curso de milagros desde hace más de 20 años. Y bueno, Jorge, la verdad, gracias a esta era digital y gracias a estos tiempos, pues tu mensaje que has compartido a través de las redes, pues llega a nosotros y la verdad valoro muchísimo todo lo que nos dices y quisiera que eso, una parte de ese mensaje, pues pueda compartirse a la audiencia de Sin Manual. He anotado muchísimos puntos y por eso voy a tratar de ir hilando, pero que no se me pierdan tantos temas importantes. Siento que la esencia de la vida se resume en 4 palabras que escritas hace más de 3000 años en el oráculo de Delfos, en ese templo en honor a Apolo: conócete a ti mismo. Ya los griegos lo sabían y bueno, no terminamos de conocernos. Y en esta era digital que inicié el capítulo agradeciendo que gracias a que existen, por ejemplo, las redes, sabemos de ti y hoy vamos a compartir tu mensaje, bueno, hay muchos pros y muchos contras. Y entre los contras está tanto ruido afuera que nos distrae, que nos seduce y que a ratos y a largos ratos nos impide entrar y conectarnos con lo esencial. Entonces, bueno, los micrófonos son tuyos para iniciar esta conversa donde justamente tú te empeñas en ayudarnos a ver el camino, a prender esa linterna y entender la necesidad de conocernos a nosotros mismos. Me vienen muchos puntos por los que empezar, pero voy a empezar y voy a unar las partes, los nexos en común, dentro de un hilo conductor que espero que se comprenda muy bajado a tierra para la persona que esté escuchándonos. Y voy a empezar con esa parte del oráculo de Delfos, de conócete a ti mismo, y lo voy a juntar con esa doble partida, ¿no? De el ruido exterior que hay
en la parte de redes sociales. Fíjate cómo empieza una de las cosas que dice el curso de Milagros, que el mundo externo es un fiel reflejo de tu mundo interior. El mundo exterior es un fiel reflejo de una condición interna. Claro, ahora decimos que las redes sociales tienen un montón, que la parte buena es que nos hemos conectado, la parte mala es que hay mucho ruido. Y que el ruido, como siempre decimos, que es uno de los engaños de la mente, parece que está fuera. Cuando tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de, a través de ese ruido externo, aprender a discernir entre lo que es verdad y lo que es una ilusión, lo que no es cierto, para poder alcanzar una capacidad de discernimiento y ser nosotros capaces de poder transitar un camino hacia la verdad, que es lo que aunaba el oráculo de Delfos. Es decir, ¿cómo podemos aprender a liberar el ruido interior, entre comillas, si no reconocemos que a través del mundo exterior es como tenemos que solventar eh, esas lecciones que aún no hemos aprendido a través de lo que es la experiencia propia? Por lo tanto, el ruido exterior, bienvenido sea, porque es la lección que necesitamos transitar a través del mundo de la forma. ¿Entendemos esta parte? Más o menos. Vale. Ok. Voy a ponerlo de otra manera. Yo, por ejemplo, me pongo a ver las redes sociales Ajá. y no me genera ningún ruido. Puedo automáticamente ver cuál es la información que es práctica para yo poder avanzar y cuál es la información que obviamente no tiene ningún significado. Ok. ¿Vale? Entonces, no hay ruido en ese aspecto. Hay un reconocimiento de lo que sirve y lo que no sirve. Ok. Mientras haya mucha información y personas que no hayan desarrollado aún la capacidad innata que tienen de aprender a discernir Ahí está. lo que es constructivo de lo que es destructivo, ese ruido exterior necesitaremos tenerlo fuera para poder aprender esa lección. Claro, para poder aprender la lección si estamos en sintonía de aprender esa lección, porque de lo contrario, si no tenemos la capacidad de discernir y poder desechar y buscar, por ejemplo, el mensaje de Jorge Carrasco y no quedarme conectada con la modelo, la Miss, mira qué bella está, mira qué fea estoy, mira que no tengo dinero, mira el carro, mira, si no tengo esa capacidad de discernir, me pierdo en ese ruido y nunca busco adentro. Pero ¿quién te ha dicho que no tenemos esa capacidad de discernimiento? Ok. O no estamos en disposición o en sintonía, porque a veces no tenemos esa ¿Y, sintonía. y por qué no aceptamos que hay personas que no quieren estar en esa sintonía? Respetamos su camino, pero nos centramos en el nuestro. Ok, válido, Porque total. las redes sociales son para todo el mundo, son para los que queremos avanzar al mundo o al conocimiento, al autoconocimiento, pero también está para los que quieren distraerse en el mundo de la forma. Claro, Jorge, pero yo te estoy hablando como madre de dos niñas de 13 años. Sí. Me angustia muchísimo porque no les veo capacidad de discernimiento y entonces mira los zapatos que quiero comprarme, mira esto que no sé qué más, mira el maquillaje, mira la cosa y trato yo de traérmelas, pero siento que se me van por esas ramas. Bueno, ¿y qué pasa si se van? Bueno, que entonces, dónde está lo esencial para una generación que se está criando con esos mensajes que les llegan o que buscan imitar? Bueno, podemos ir si quieres mejor. ¿Te apetecería mejor vivir en el siglo XVI con tus hijas, cuando había violaciones, matanzas y no había No, absolutamente ninguna política? No. no. Cada época tiene su desafío. Pero lo que entendemos, además, los padres tienen que entender que sus hijos, repito, y esto es algo muy importante, no son sus hijos, o sea, no son de su propiedad. Ujú. Y aquí está la introyección de los miedos de los padres hacia los hijos. Ahora bien, si digo algo, que esto es parte de la psicología sistémica, cuanto más en equilibrio está un padre, más se refleja eso en sus hijos. Entonces, muchas veces queremos controlar a los hijos y evitar ciertas cosas por un pasado no resuelto nuestro. Entonces, tenemos que comprender esa parte y luego entender que cada época también hay una evolución de conjunto humano por la que estamos pasando, que hay transiciones que son totalmente inevitables. Claro, Tanto hay un concepto del yo individual que tenemos que aprender a solventar, que ahí vamos a ir al origen de Delfos, pero también hay un yo colectivo, hay un ser, que es un ser conjunto, que es el que todos compartimos, que es el llamado ser humano, que quieras o no, nos guste o no, conlleva una evolución y un ritmo. A lo que nosotros como individuos, cuanto más vayamos elevando nuestra conciencia, más ayudamos a ese ser conjunto a despertar del sueño de conflicto o el sueño de Adán en el que quiere encontrarse. El trabajo, si queremos ayudar al resto, tenemos que poner mucho foco en nosotros mismos y dejar un poco el mundo exterior en paz. Fíjate qué frase te voy a decir, Ana. Asociar cambio exterior con paz interior es un síntoma de locura.
Voy a repetir esto. Asociar. Cuando asociamos, tengo que cambiar, controlar, conquistar, corregir lo de fuera para yo estar en paz por dentro. Esto tenemos que reconocerlo como un síntoma de locura. Y esto tenemos que empezar a integrarlo y a masticarlo. Así Porque es. la paz, literalmente la paz mental es claramente una cuestión interior, interna. Entonces, entendemos, por eso esta es la paradoja del ser humano. Claro, entonces, ¿qué hago? ¿Dejo el mundo exterior? ¿Dejo a mis hijos? No, tú aprende a conquistar tu perfecta paz, que es una mente creativa y no manipuladora ni manipulativa, y desde ahí verás cómo las acciones que llevas a cabo y tu ejemplaridad es totalmente distinta y mucho más efectiva que cuando estás en el miedo, en el control, en el dominio y en todas estas cosas. Ok, Cuando nosotros... Sí, Jorge, disculpa, para poner ejemplos para que sea más sí. sencillo el mensaje. Es decir, pensar que lograr en el mundo exterior alcanzar la meta de comprarme el carro o alcanzar la meta de tener tal empleo o tener tal cosa, me va a dar paz. Lograr afuera creo que me va a dar paz interior, pero resulta que tengo el carro y digo, ups, no soy feliz. Resulta que Exactamente, logré por el ejemplo. trabajo, el ascenso, ups, no soy feliz. Eso es lo que nos estás queriendo decir, ¿cierto? Y más allá, Ok. cuando consiga conquistar o dominar a mi mujer o a mi marido y que se comporte tal como yo quiero que se comporte, que me hable más cuando yo quiero que me hable más, que me hable menos cuando yo... Todo eso me va a llevar a la paz, me va a llevar al amor, me va a llevar a la felicidad. No, te está llevando a la guerra constantemente esa mente, porque es una mente que nace del miedo, que nace de la vacuidad. Estás identificándote con una idea de insuficiencia, que aquí lo conozco con Delfos. Te has identificado con un concepto seriamente limitado de lo que es tu esencia divina y te estás identificando con un concepto totalmente incompleto. Y desde ahí recreas tu propia realidad. Desde ahí estás buscando en el exterior aquellas cosas que crees que te faltan para poder calmar tu ansiedad o tu miedo interno. Y no haces por menos que reafirmarlo constantemente a través de estos actos. Cuando conquiste a mi marido, cuando tenga el príncipe azul o la principesca morada, cuando tenga ese coche, esa hipoteca, esos hijos, cuando conquiste todo lo que la sociedad me ha dicho que es una conclusión evolutiva, cuando conquiste todo eso yo estaré feliz. Bueno, si miramos con ojos calmados en la historia del ser humano, estamos conquistando todo eso y es en la época donde más enfermedades, más suicidios, más ansiedad, más depresión, estamos también conquistando. Parece que va en paralelo el que cada vez que intentamos poner las miras en el mundo exterior, para poder adaptarlo a nuestras limitadas miras, a nuestro concepto, cuando hacemos del mundo nuestro propio mundo y queremos mantenerlo aférrimamente con tal capacidad, es cuando empezamos a enfermar porque nos hemos olvidado de la vida. Así es. Jorge, cuando hablas justamente de que nos perdemos de nuestra esencia divina, el asunto es que tal vez no estamos conscientes de esa esencia divina porque Claro. los padres somos víctimas de víctimas. Y lo que a mí me criaron es, ok, tú tienes que sacar 20 en la boleta y te va a ir bien. Tú eres hija de inmigrante, una historia de dolor y tragedia para llegar a un país de oportunidades. Entonces, eso genera incluso un compromiso adicional de triunfar, entre comillas, y triunfar es tener recursos, dinero, bienestar material. Entonces, creces con eso. No hay donde te dijeron cuál era tu esencia divina, sino tú cumples órdenes y las órdenes son, hay que sacar 20 la boleta, hay que trabajar muchísimo, y te encuentras con las manos vacías y no eres feliz. Ujú. ¿Cómo Eso está hacemos? claro. ¿De dónde saco la Todo- esencia divina? ¿Dónde me la creo si nunca me dijeron que existía, que yo tenía una esencia divina? Hay un denominador común predominante en el ser humano, Ana. ¿Qué crees que la gente busca? Vamos a hacer un detalle y ahora me voy a poner en prueba de examen para ti y para la audiencia. Ok, La gente conteste según yo voy preguntando, porque efectivamente si no nos damos cuenta de que la vida es una paradoja, que las lecciones están en la paradoja, no nos vamos a dar cuenta de qué trata este juego. Por ejemplo, al que nada necesita, todo se le da, todo se le confía. Esto es una frase bíblica. Al que nada necesita, todo se le confía. Parece que cuando yo pierdo la necesidad de tener éxito, cuando pierdo esa necesidad y conecto con un propósito, no para yo beneficiar mi propio ombligo, sino cuando pierdo la necesidad de ganar, es cuando gano. te lo creo. ¿Verdad? Total. Cuando pierdo, aparecen las cosas ahí. No quiere decir que cuando estemos en paz seamos pobres, que esto es una mal comprensión también. Es al revés. Es la mente más poderosa, más creativa que el ser humano puede alcanzar. Una mentalidad que esté en un estado de conciencia lo suficientemente elevado que el conocimiento de Dios y tú sea tan corto que comprendas la vida. Desde ahí todo es posible.
Ahora bien, cuando yo pierdo el miedo a que me abandonen, aparecen las respuestas de amor perfecto de fuera de mí. Cuando yo entiendo o cuando pierdo el miedo al fracaso, aparece ese éxito, ¿no? Por ejemplo, lo mismo como suscribir el curso Milagros, perdonar, en última instancia, es reconocer que no hay nada que perdonar. Es otra paradoja. Todo está ¿Cómo? en la mente. De poner las armas, sí. No, no, ¿Me has ¿cómo? dicho algo? Sí, lo que pasa son tantos temas. No quiero que se pierda eso en el momento lo desarrollas. Perdonar es reconocer que no hay nada que perdonar. Sí. Claro, estos son temas que yo cuando hablo sé que Sí, genero, soy un agitador mental. Porque lo que maravilloso. vengo a traer buenas nuevas, como el que dice, no vengo a reforzar la mentalidad del ser humano ni a decir cosas bonitas para que me aplaudan. Porque obviamente el ser humano está claramente en un problema. Y si está en un problema, no es por agentes externos al ser humano, es por la mentalidad que trae consigo. Y la mentalidad que trae consigo está armada de creencias, armada de mitos, armada de costumbres sistémicas, ¿sí? Armada de lealtades, armada de cosas culturales, y todo eso es lo que nos está llevando a cabo a una experiencia totalmente extrema basada en el sufrimiento. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que el sistema de pensamiento que hemos comprado, que nos hemos creído y que seguimos ahora nosotros extendiendo como si fuese un testigo que cogemos y llevamos con nosotros, ese sistema de pensamiento es el que tenemos que poner en tela de juicio. No el mundo exterior, no a mi pareja, no el éxito que está... No, no, el sistema de pensamiento con el que estoy experimentando y viviendo el mundo. Por eso mismo, cuando estamos hablando de este tema, tenemos que comprender que al final no hay mayor éxito en la vida más que alcanzar una paz interior, porque desde ahí puedo comprender las cosas, desde el miedo no. Juan, Entonces, disculpa que te ataje porque estabas desarrollando el tema de la carencia, de la necesidad. Y ahí te quería atajar porque dices, cuando no lo espero, cuando no tengo la necesidad de que no me dejes, refiriéndose a la pareja, o sea, si siento la necesidad de ti, esa pareja se va. Si no me ujú. siento en necesidad de alguien, no se va. Quisiera que desarrollaras ese punto. Al final es un punto muy común. Tú imagínate que yo estoy al lado tuyo del sofá, estoy sentado contigo Ujú. y te empiezo a decir todo el rato lo mucho que te amo, lo mucho que te necesito. Y te empiezo a coger del brazo fuertemente y digo, por favor, no te vayas, no me dejes. Yo, el amor que yo siento por ti, ¿sí? Y te empiezo a coger del brazo y te voy apretando. A ti te dan ganas de quedarte conmigo ahí. Susto me da. Te dan ganas de salir corriendo, ¿verdad? Sí, Esto lo estoy exagerando mucho, sí, sí. pero esto es un modelo del día a día, ¿sí? Estas frases dentro de las relaciones románticas que no están basadas en el amor. Y aquí viene otra bomba de relojería lo que voy a soltar. Esas relaciones románticas, de pura pasión, de yo por ti moriría. Esto no es amor. Esto es una forma de amor especial, no del amor, que es una consciencia de unidad, es una forma de amor especial y de odio especial. No están ¿Cómo? basadas en el amor, están basadas en el miedo. Y hay que estudiarlas, porque es una demencia. De ahí, de hecho, esas relaciones son las que acaban casi siempre en una guerra y en una explosión de odio visceral. Entonces, lo que se esconde por debajo no es amor, es una capa de odio que se necesita proyectar sobre el otro. Cuando yo estoy desde ese apego, desde esa necesidad, obviamente tengo que generar una contrafuerza fuera de mí. ¿Sí? Entonces, cuando estamos intentando poner un montón de contratos para intentar garantizar que el otro no se vaya y conseguir esa seguridad exterior que no hace por menos que reflejar mi inseguridad interior, al final lo exterior me tiene que reflejar que sigo teniendo una necesidad interna que corregir. Esas personas van a estar yéndose constantemente hasta que no acabe corrigiendo mi inseguridad interior para que desde fuera se alcance una armonía. Sí, ¿Me sí. explico? Y aplica, por ejemplo, un ejemplo, disculpa la repetición de palabras, de cara a el dinero. No tengo dinero, necesito dinero, necesito dinero. ¿Cómo opera allí este circuito? Mira, te lo voy a poner de una forma porque si son leyes universales, tiene que proceder para todo. Si te dieses cuenta, Ana, que el mundo que ves tan solo representa tus propias ideas y tus propios pensamientos, si te dieses cuenta solamente de eso, tendrías todas las batallas ganadas. Porque te estarías dando cuenta que te estás representando constantemente con tus propias formas e ideas y pensamientos. Voy a repetir lo mismo. El mundo externo que ves es el fiel reflejo de una condición interna. Así es. ¿Qué significa esto? Que el mundo, la vida, no es lo que tú crees que es, pero la vida es tan genuina, Dios es tan genuino, te creó desde la perfecta libertad, que tú de repente, y ahí nos vamos al oráculo de Delfos, que quiero entrar ahí,
Dice, conócete a ti mismo. ¿Para qué te dice eso el oráculo? Pero si yo sé quién soy, yo soy Jorge Carrasco. ¿Qué me va a decir este oráculo de que yo me tengo que conocer? No, Jorge Carrasco, el concepto que yo he fabricado de Jorge Carrasco no es real, es una ilusión. Es la mejor conclusión, fíjate, el concepto que tiene cada ser humano en este mundo de sí mismo o de sí misma es la mejor conclusión que ese ser ha llegado a alcanzar para poder sobrevivir en un mundo enfermo. Voy a repetir esto, ¿ok? El concepto que cada uno tiene es la mejor conclusión para poder sobrevivir en el sistema Sí. al que vinimos, ¿ok? Pero ese concepto, que es una respuesta de supervivencia, nada tiene que ver con tu esencia. Esto es a lo que Carl Gustav Jung denominó el proceso de individuación inconsciente, primera etapa de la vida, donde parece que nos dicen lo que tenemos que ser, cómo tenemos que pensar, con quién podemos ir o con quién no, qué tenemos que estudiar, cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que macerar nuestros pensamientos. Esta primera etapa es aquella etapa en la que dejamos de escuchar nuestro corazón, es decir, nuestra intuición a Dios o a la vida, llámalo como quieras, para escuchar la expectativa de lo que los de arriba tenían sobre nosotros. Y empezamos a escuchar el mundo exterior de quién tenemos que ser, cómo tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar, qué podemos o qué no podemos hacer. ¿Sí? Aquí es donde se crea una personalidad y una sombra, que es la parte del ego. Y aquí es donde empezamos a identificarnos con un concepto que nada tiene que ver con nuestra naturaleza viva. Un concepto, repito, que es una conclusión que hemos tenido que fabricar para adaptarnos a un proceso cultural del ser humano. ¿Ok? Igual que cualquier aspecto cultural. ¿Cuál es el proceso, la segunda etapa, que es muy necesaria en el ser humano? La etapa de individuación consciente, donde uno nos damos cuenta de que ese concepto que hemos fabricado de nosotros mismos, ese concepto es una ilusión, está basado en algo ilusorio. Y tenemos que aprender a despejar el camino, tenemos que desapegarnos de ese concepto para permitir que nuestra esencia aparezca. Mientras yo crea que soy Jorge Carrasco, el mundo, la vida, me va a abrir espacios o experiencias que tengan un sentido y un significado para que yo pueda reafirmar constantemente que soy Jorge Carrasco. Si soy el súper responsable, porque así lo aprendí en mi sistema familiar, la vida me pondrá personas torpes, personas incapaces, personas dependientes, para que yo me siga encargando de las personas y así yo poder reafirmar que yo soy una persona muy responsable. Y así estoy viendo en mi mundo externo un fiel reflejo de una condición interna. Estoy, de algún modo, eligiendo, inclusive al entorno que me rodea, para poder seguir reafirmando que yo soy el bueno, que soy el responsable, que soy el ordenado. O por el contrario, que yo soy el rebelde, o por el contrario, que yo soy el Peter Pan, o por el contrario, que no tengo derecho a expresarme libremente. Entonces aparecen las personas que tengan el poder vocacional de hablar, de decidir, de llevar las riendas, porque yo me identifiqué con el que no tenía derecho a expresarme libremente y a pasar desapercibido para poder sobrevivir a un padre más duro o a una madre controladora. Por ejemplo, nos hemos ido fabricando un concepto para aprender a sobrevivir, a pasar desapercibidos o a conquistar y a dominar. Pero ese concepto, que nace de la enfermedad, no puede por menos que llevarte experiencias en sintonía con ese concepto, que son enfermizas y que en última instancia terminan en sufrimiento, en enfermedad y muerte. No en la vida. Y esto es donde el oráculo de Delfos nos decía, conócete a ti mismo. No conoce lo que tus padres o tu cultura dijeron que tenías que ser. Conoce lo que Dios hizo de ti. Qué Porque si te has interesante. olvidado de quién eres, si te has olvidado de quién eres, te has olvidado de quién es tu creador. Y ahí fíjate cómo la Biblia lo cita claramente, fuiste creado a imagen y semejanza. Permíteme que quite la palabra Dios ahora mismo y te ponga la palabra como dicen los chinos. En la medicina china, la enfermedad es cuando te separas del sentido del Tao. Arquetípicamente hablando, que es lo que la psicología humanista nos brinda, los arquetipos, el Tao es un arquetipo, es el Tao que es Dios. En nuestra cultura occidental es más, pues Dios. Es la vida, es la conciencia unidad, es la consciencia universal, es nuestra fuente. Fuiste creado a imagen y semejanza de la vida. Imagen es pensamiento, semejanza, la misma cualidad o calidad de. Es decir, eres un pensamiento creativo y creador constantemente perfecto. No soy un cuerpo, soy una consciencia. Desde esta consciencia, que es un pensamiento creador, desde aquí puedo entender lo que yo soy. Pero si empiezo a identificarme con que yo soy un ser limitado, victimizado, etcétera, etcétera, yo me tengo que separar o tengo que juzgar de dónde procedo. Si yo creo que soy una víctima de la vida, ¿quién es mi creador? Pues tiene que ser un cabrón, un dios castigador o algo por el estilo. Es decir, al juzgarme yo quién soy, automáticamente estoy juzgando a la vida. Wow. ¿Me explico cómo va la cosa? Sí. No significa que la vida esté enfadada contigo. No significa que Dios esté enfadado contigo. El perdón, Dios no perdona.
Pero hay que entender esta frase. Dios no perdona porque Dios no tiene nada que perdonar. Perdonar es entregar y regalar. Si te vas a la palabra etimológica del perdón, perdonar, perdonare, es entregar o regalar del todo. El perdón es una práctica que tenemos que hacer nosotros. ¿Perdonar el qué? ¿Al de enfrente? No. Perdonar los juicios, los pensamientos de juicio que he proyectado sobre el de enfrente para poder deponer las armas, despejar el camino y así poder recordar a Dios y recordar a su Hijo. Este es el camino que hay que hacer. ¿Por qué Dios no tiene nada que perdonar? Porque si realmente Dios tuviese que perdonarte a ti, estaría Dios reconociendo que lo que hizo de ti fue algo imperfecto y por lo tanto estarías tú teniendo razón, y luego tendrías razón. Dios se ha equivocado. No, Dios no se equivoca. Eres tú el que está equivocado con respecto a quién eres. Eres tú el que tiene que aplicar el perdón para recordar a Dios y recordarte a ti mismo. Dios no necesita que le des las gracias, pero tú sí necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido para recordar lo que eres, la voluntad de Dios, la voluntad de la vida. Es tu perfecta felicidad. Cuando tú no estás siendo feliz, no estás cumpliendo la voluntad de Dios o la voluntad de la vida. Estás cumpliendo la voluntad del ego y la voluntad de la muerte. Esto funciona de esta manera. Jorge, interesantísimo todo lo que nos dices, profundo, mucho que digerir. Y a través de los ejemplos pues se hace un poco menos complejo y de cómo vemos el mundo definitivamente desde nuestros ojos y nuestra percepción, y es tan sencillito como que tú estás embarazada y ves muchas mujeres embarazadas que antes no veías. En esto hablando con una de mis hijas, les decía justamente algo de eso, que tenemos un perrito y ahora está viendo, mami, pero es que ese perro hay muchísimos. Le digo, siempre han estado, pero ahora es cuando lo estás viendo porque tienes ese perrito. Se nos acaba el tiempo, 20 minutos del capítulo, así que vamos a grabar otro, vamos a hacer otro. Y terminamos en un círculo, cerrando el círculo perfecto del planteamiento, el conócete a ti mismo y qué complicado es, y cómo lograr justamente el nombre de este podcast, que se llama Sin Manual, porque es que ese manual que cargamos sobre los hombros, lleno de toda esa manera de ver el mundo, tal como dices, ni siquiera es nuestra esencia, sino que proviene de tantos sistemas en los que pertenecemos. Jorge, te quedas ahí, yo despido y seguimos con el otro capítulo, ¿te parece? Parece muy bien. Ok, muchísimas gracias, queridos amigos, por estar ahí. Por supuesto, nosotros vamos a grabar otro capítulo con Jorge Carrasco, él está en España. La verdad, un capítulo para verlo a detalle. Usted se toma un café, un té, lo que usted desee, pero palabra a palabra lo que nos ha dicho Jorge. Él es fundador del Instituto de Desarrollo Interior, especializado en psicología humanista, facilitador del curso de milagros. Gracias por estar ahí en Sin Manual. Hasta la próxima. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.